Volvemos después de esta pausa publicitaria para recordarles que hoy queremos hablar de una figura, yo creo que forma parte de la familia, como es ese doctor o médico de cabecera. Es el médico de familia. ¿Y por qué lo queremos recordar hoy? Porque hoy, 19 de mayo, es el Día Internacional de esta figura, que digo que es alguien en el cual toda la familia deposita mucha confianza en él. Bueno, pues vamos a hablar de esa figura y vamos a hablarlo con la directora médica del Distrito Sanitario Costa del Sol, Belén Lozano. Bueno, pues que seguramente de esto nos puede hablar mucho, de esos profesionales que están en los centros de salud y que atienden a diario a muchas personas, bueno, y que tienen ese trato tan cercano, tan humano, y casi que se convierten, no decía aquello de un confidente, pero a alguien más casi de la familia. Bueno, pues como digo, ya la tengo por aquí a través de la videollamada a Belén Lozano, así que Belén, muy buenos días. Buenos días. Bueno, vamos a hablar del médico de familia, ya que hoy es el día, la semana pasada creo que fue, ¿no? El de la figura del enfermero, ¿no? El Día Mundial de la Enfermería y demás. Ahora toca a los médicos de familia, que es una rama tan importante como otras, porque es quizás, ¿no?, la primera, por decirlo de una forma, está en el frente de guerra, ¿no? Son los primeros que tienen al paciente, los que pueden detectar posibles situaciones, posibles enfermedades, el que va derivando a otros profesionales. Es alguien fundamental dentro, si hablamos del sistema sanitario. Pues sí, como bien dice, es una parte fundamental, es el médico que está más cercano al paciente, es el médico que ve al paciente en su entorno, tanto al paciente como a su familia, lo sigue a lo largo de la vida y es el escalón, hombre, yo no puedo decir otra cosa que es el escalón principal de la sanidad pública, porque bueno, al primero que acude el paciente con sus inquietudes, con sus incertidumbres, con sus miedos ante cualquier síntoma que le preocupe. Acude al médico de familia y el médico de familia, si no lo puede resolver, que la mayoría de los casos lo resuelve el médico de familia, los casos que no se puedan resolver o que necesite indicación quirúrgica, pues ya lo deriva al especialista hospitalario. Ajá. Yo digo que es una figura tan importante porque a veces sucede, pues por ejemplo, porque la cartera de pacientes que tiene un médico a lo mejor es tan amplia que hay que derivarla a otros profesionales. Y cuando se le dice a ese paciente de que ya no es su médico de cabecera el que tiene habitualmente, es como, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está mi médico? Se pone muy nervioso la gente por esa confianza que hay con ese profesional. Sí, sí que es cierto, crea esa incertidumbre, pero bien es cierto que todos los médicos de familia pues tenemos esa vocación de cercanía con el paciente, de esa evolución casi, bueno, a lo largo de su vida, de los distintos sucesos que le puedan acontecer. Entonces no tenemos que sentirnos preocupados como población de que cambiemos con otro profesional, pues bueno, por los ajustes de plantilla que necesitamos hacer, por los traslados, las oposiciones, llegan profesionales nuevos o cambian de sitio otros profesionales, pero no debe de preocupar a la población porque todos llegan con muchas ganas de trabajar y muchas ganas de ayudar al paciente. Lo que pasa es que muchas veces que es una línea de trabajo muchas veces sobrecargados, ¿no? Creo que el médico de familia también creo que ellos también reclamaban, ¿no?, tener un tiempo medio con el paciente, y a veces con la lista que tienen de pacientes que tienen que atender un día, a veces que es el tiempo mínimo, casi no pueden estar con ellos. Bueno, necesitamos ajustarnos a las necesidades y demandas de la población. Si la población demanda más asistencia o son más pacientes los que necesitan asistencia, pues tenemos que intentar ajustar nuestro cómputo completo de jornada laboral a la asistencia de los pacientes. Unos pacientes necesitarán más tiempo, otros necesitarán menos tiempo, dependiendo de lo que demanden en ese momento. ¿Cuántos profesionales, cuántos médicos de familia tendremos ahora mismo aquí en el Distrito Costa del Sol trabajando? Si tenéis vosotros los datos. Pues tenemos ahora mismo por encima de los 350 médicos. Claro, te pregunto también, Belén, si con ese número de profesionales y teniendo en cuenta la población que existe,
¿Sería necesario tener más profesionales de medicina familiar? Bueno, ahora mismo estamos siempre estas valoraciones de si necesitamos más médicos o menos médicos, dependiendo de la población, se van realizando de forma continua. Nosotros no estamos estancados en una situación de decir, bueno, pues esto es lo que tenemos y con esto tenemos que trabajar a pie juntillas. Vamos necesitando profesionales, se van solicitando y hasta ahora se van teniendo. Es cierto que muchas veces la población cambia drásticamente y en poco tiempo, como ha ocurrido con el tema de pandemia o tema post-pandemia, que ha habido mucho movimiento de personas, de población y ha costado un poquito más quizás ajustarnos a esos tiempos, pero siempre está en estudio, siempre está en valoración y siempre se intenta ajustar lo más posible. Bueno, recordamos que también durante la pandemia hubo que buscar nuevas fórmulas y aparecieron las citas telefónicas. Otra fórmula con la cual se mantiene un contacto con el paciente sin necesidad de que tenga que ir al centro de salud. Y no sé si así también aligeramos un poquito la carga de trabajo. Pues sí, pero sobre todo yo lo veo muy práctico para toda la gente de una determinada edad que está en periodo de actividad laboral, que están trabajando, que nos resulta muy dificultoso a todos pedir hora en el trabajo para ir al médico, quizá para un trámite pues más administrativo o de poca necesidad de presencia física. Eso nos viene a todos muy bien, que nuestro médico nos llame en el momento que nos pille, sea lo que sea que estemos haciendo, y podamos renovar una medicación o pedir una consulta de algún trámite, ya digo, algún trámite que no necesite presencia física. Eso nos viene a todos muy bien en aquella población que estamos en edad de trabajo, digamos, ¿no? También es cierto que, bueno, hay otros pacientes que necesitan ser vistos y para eso están las consultas presenciales. Quiero decir que hemos ganado mucho con la consulta telefónica. Ha venido para quedarse en determinados casos, como estoy explicando, y debemos de ampliar el abanico porque siempre nos tenemos que ir adaptando a las necesidades que van surgiendo. Como digo, son situaciones en las cuales hay que adaptarse y creo que un poco que la figura del médico de familia creo que está muy bien valorada, ¿no? Por todo el sistema en general, digo, por la sociedad y dentro del sistema. ¿Pensáis que está igual de valorada dentro del sistema sanitario? Bueno, es cierto que está muy bien valorada, entre los compañeros está bien valorada, pero quizás no estamos valorando en su justa medida. El médico de familia, antiguamente llamado médico de cabecera, que bien es cierto que es un médico de cabecera, es un médico que está cercano al paciente, es un médico especialista, es un médico que pasa de 3, ahora hemos pasado a 4 años de especialización, es médico que rota por todas las especialidades médicas de mayor prevalencia en la población y es un médico que está capacitado para resolver muchas situaciones de las que se encuentran los pacientes hoy día. Además, es un médico que, bueno, también nos atiende en los casos de urgencia, en los casos de emergencia. Quizás hemos pasado una racha que hemos tenido una valoración, pues como pasó al inicio de la pandemia, una valoración muy buena a los sanitarios, después hemos vuelto a esa valoración quizás menos buena por parte de algunos sujetos de la población que, bueno, que entran en agresiones verbales, físicas, tanto a enfermería, como tuvimos una hace escasos días en el SOAS de Lagunas, como en médicos de atención primaria. Ahí tenemos que intentar, pues, que la población entienda que podemos estar sobrecargados de trabajo o podemos estar en condiciones no ideales, pero todos en nuestro trabajo intentamos hacerlo lo mejor posible. Queremos ayudar. Quizá a lo mejor pues el canal de diálogo no sea el adecuado, no encontremos las condiciones óptimas, pero sí que es cierto que estamos para ayudar.
y ahí esa valoración pues siempre nos satisface que nos valoren bien, pero hay veces que, bueno, que no se valora tan bien y también lo sufrimos. Bueno, yo creo que, no sé si la gente se ha fijado cuando va al centro de salud, creo que siempre está visible ahí como un decálogo de derechos que tiene el paciente en cuanto a la atención y demás, pero también hay un decálogo de obligaciones del paciente. Y a veces creo que nos ponemos muy exigentes con nuestros derechos, pero no somos no tenemos ese nivel tan alto de exigencia con nuestros derechos. Y casi todo el mundo, al final, como que, no sé, por decirlo llanamente, miramos porque lo nuestro parece que es lo más grave y no nos damos cuenta que a lo mejor la persona que está al lado necesita una atención más tiempo y además tener que pasar antes que tú, y a lo mejor de esas situaciones, ¿no?, la que nos comentan muchas veces, Belén, que acaba desgraciadamente en palabras malsonantes, en gestos y quizás en el extremo que el que nunca debemos llegar, a la agresión. Es cierto que los pacientes en esas situaciones se encuentran en una situación de miedo, de incertidumbre, de vulnerabilidad, que a veces nosotros como sanitarios no hemos sido capaces de detectar a tiempo y de darle el soporte suficiente. Y a veces, bueno, pues deriva en una situación que no es agradable, entiendo que ni para el propio paciente o acompañante ni para los sanitarios. Entonces tenemos que intentar llegar a ese entendimiento, a facilitar el acceso, a facilitar las soluciones, y si no se comprende una situación, pues intentar hacerlo comprender, pero siempre por el mejor camino. Yo pienso que ahí todos tenemos que mejorar, tanto nosotros tenemos capacidad de mejoras, estoy convencida, como los propios pacientes. Son situaciones muy desagradables para cuando un paciente se encuentra mal, cuando una persona se encuentra mal, deja de poder hacer su actividad normal, es muy desagradable. Es muy desagradable encontrarte con esa inquietud o esa incertidumbre y miedo de no saber qué es lo que tienes, qué es lo que te va a deparar, por qué no te lo solucionan en ese momento, por qué tienes que esperar. Eso no es comprensible en determinadas situaciones y tenemos que intentar pues darle ese apoyo a esa persona, a ese paciente, para que lo pueda entender. Bueno, que quiero recordarles que hoy es el Día del Médico de Familia y por eso hoy estamos hablando de esa figura, y que queremos ponerla en valor y recordar la importancia que tiene y la labor que realizan. Por eso creo que es importante que hoy se hable de ellos y del trabajo que hacen constantemente, y que a veces lo hacen en unas condiciones que no son las mejores. A lo mejor con una sobrecarga de trabajo, en horarios que, claro, porque ¿cuántos pacientes puede ver un médico de familia de media en un día? Es que eso es muy relativo. La Claro. media de pacientes que se puede ver es muy relativo. Depende si estás viendo solamente consulta presencial, digamos, de diaria, o estás viendo algún programa de salud, porque también nos dedicamos a ver programas de salud, vemos prevención, promoción y vigilancia de salud. Nos dedicamos mucho a otras tareas que a veces no son visibles para la propia población, pero que nos lleva tiempo. Entonces es muy relativo, depende de la demanda que haya en ese centro de salud y en ese momento. Bueno, como decíamos, es relativo, pero como decíamos, bueno, el dato al que me voy, y al que seguramente, no sé si Belén también te llegan directamente quejas por ejemplo, para pedir una cita. El tiempo que tú quieres pedir una cita, y cuando consigues la cita hay mucho. Dice, bueno, es que no tengo cita hasta dentro de 2 semanas. Claro, no es algo achacable al médico de familia, es un poco, yo creo, que al sistema en general. Bueno, la media de pacientes que podemos ver a nivel andaluz, estoy hablando, estamos todos prácticamente en la misma media, arriba abajo vemos unos 35 pacientes por consulta diaria. El tiempo que tardamos, y eso ya sí son datos específicos del distrito, tenemos un tiempo de espera de unos 3 días para tener cita con el médico de cabecera. Hay centros que no tienen nada de demora y hay otros que llegan a esos 3 días.
Es verdad, todo es mejorable, que todos querríamos tener el médico de familia en el mismo momento en que queremos solicitar la cita, pero bueno, tenemos que entender que no es posible con tanta población concretar para que todo sea sin demora ninguna. Es que creo que también, y vuelvo si quiere al paciente, a hacer un uso racional del sistema. Porque es que a veces veo, o me da la sensación de que hay gente que como que coge las citas a lo mejor sin una previsión clara de que le va a hacer falta o no, y a lo mejor aquel que llega por la necesidad se encuentra con que tiene por delante un tiempo a lo mejor de más de esos 3 días, como apuntaba, para tener esa cita. Sí, eso sí que es cierto. Tenemos que tener cuidado a la hora de pedir una cita, más que nada porque puede haber otra persona que lo necesite y se quede en espera y nosotros en último momento por X circunstancias no podamos acudir. Entonces tenemos que intentar ser previsores y en la medida de lo posible, si no podemos acudir, pues anular la cita para que quede para otra persona que lo necesita. Bueno, pues Belén, como decíamos, la responsable en este caso, Belén Lozano, directora médica del Distrito Sanitario Costa del Sol, lo que queremos que quede eso. Hoy la figura del médico de familia, que hay que resaltarla, hay que ponerla en valor y que son profesionales, como digo, que tienen ese trato y tienen que tener esa comunicación directa con el paciente y que muchas veces se convierten en esa persona que es uno más de la familia, ¿no? Que conoce a todo el mundo, que va pasando primero los padres, luego los hijos, y yo creo que es eso, que es una figura que hay que poner en valor y recordar el trabajo que hacen a diario, y como digo, muchas veces en condiciones que no son las óptimas, pero que realizan esa labor tan profesionalmente como ellos pueden y saben hacer. Bueno, pues Belén, muchas gracias y felicidades para todos esos profesionales que tenemos aquí en el distrito, más de 300 que nos decía antes. Sí, muchas gracias a vosotros por invitarme y felicidades a todos los compañeros especialistas de medicina familiar y comunitaria, porque no dejamos de serlo. Eso es. Pues, no, es que tenía por aquí unas palabras de Michael Kidd, que es el presidente, tengo aquí como de la WONCA, que creo que es una asociación internacional. Decía, en nombre de los 2.000 millones de personas de todo el mundo que se han beneficiado de tu cuidado y apoyo a lo largo del pasado año, te digo gracias. Gracias por tu compromiso de ser un gran médico de familia y gracias a todos por el trabajo importante que hacéis cada día al proporcionar una excelente atención médica a las personas que confían en vosotros para su atención médica y su asesoramiento. Yo creo que la mejor forma de terminar la entrevista que con estas palabras. Así que, Belén, extensiva hacemos estas palabras para todos vosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, pues nosotros que dejamos a un lado el tema del médico de familia, pero vamos a hablar de otra figura que casi que también necesita esa confianza, el cliente o paciente, si quieren verlo así, también necesita esa confianza absoluta con este profesional. Hablamos de los abogados y hablamos en concreto, hoy vamos a hablar con Juan Martínez Soler, mejor dicho, ahí lo tengo ya bien. Muy buenas, Juan. Buenas tardes. Muy buenas tardes, que vienes a hablar, vosotros lleváis en vuestro despacho, lleváis 10 años lidiando y batallando contra gigantes. Sí, así es. Contra gigantes, como son los bancos, los grupos financieros. Así es, correcto. Han sido, empezamos hace 10 años centrando la casuística en el perfil del cliente del despacho, que es siempre extranjeros residentes en España, muchos de ellos jubilados. Por una serie de causas, o por una suma de causas, nos dimos cuenta de que estos señores atravesaban por una serie de situaciones gravísimas, o sea, terribles, contra, como decimos, molinos de viento, porque eran grandes bancos internacionales en el sentido de que, habían suscrito bajo engaño y a través de comerciales radicados en la Costa del Sol una serie de compromisos con sus casas de por medio, imponiéndoles hipotecas y luego colocándoles derivados financieros y productos de muy difícil comprensión. Con lo cual, empezó un estudio bastante exhaustivo, que lo empezó Antonio Flores, CEO de la firma,
Y nosotros pues hemos ido recogiendo un poco el testigo y a día de hoy no es solo lo que ya llevamos, sino lo que sigue viniendo. Ujú. Bueno, hoy viene Antonio Martínez, viene a hablar con nosotros. Por un caso en concreto le habíamos invitado, pero luego es que nos han surgido más cosas y digo, seguramente de este tema también nos puede hablar, de la cláusula suelo, porque ha habido novedades en torno al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero la noticia era que condenan a un banco a anular una hipoteca y a indemnizar a una pareja de jubilados británicos de Marbella. Bueno, yo leyendo esta noticia, un poco nos hacemos la idea en la situación en la que se pueden encontrar estas personas mayores que no son de otra nacionalidad, pero que residen aquí, en nuestro país. Bueno, en este caso tenían un contrato, bueno, con un banco, banca Rothschild creo que es. Así es. Rothschild, bueno, le habían colocado una especie de producto financiero, el cual era una hipoteca a la inversa, creo que era, y les obligaban a tener una póliza que le habían vendido como un seguro de salud, pero realmente era una póliza de inversiones a una tercera entidad con un capital de riesgo que decían que, pues debido al riesgo que tenía esas inversiones, no había nada asegurado de que ese capital la pudieran recuperar y al final ni siquiera era un seguro de vida, como que parece ser que le habían llegado a decir que, bueno, le concedieron la hipoteca. Luego, cuando tienen el dinero allí, el banco se lo retiene. Sí. No se lo da y les obliga a firmar esta póliza de inversiones. Así es. Que le hacen creer que es un seguro de vida. O sea, vamos, a aprovecharse, pero vilmente de estas personas que digo que creo que con un desconocimiento firmaban sin saber, confiando en que los gestores de la entidad financiera estaban diciendo lo mejor para ellos. Sí, esto principia, o este perfil de afectado principia, porque como decimos, los bancos contratan una serie de agencias o de agentes comerciales independientes en la Costa del Sol, por supuesto no autorizados por la autoridad competente, que es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para ofertar productos de inversión. Se despliega una publicidad muy agresiva. Yo, de hecho, y hablo personalmente, no he visto nada igual, diciendo que como son residentes ahora en España, que el impuesto de sucesiones iba a tener unos efectos casi confiscatorios, que si eran dos cónyuges, si uno fallecía, prácticamente Hacienda y el Estado se iban a quedar con la casa, y que este producto era el antídoto. Entonces los convencían para hipotecar una vivienda que previamente tenían en propiedad, porque normalmente era el destino de los ahorros de una vida entera comprar el inmueble en la Costa del Sol para retirarse y estar tranquilo. Y una vez constituida la hipoteca, les decían que el dinero iba a un plazo fijo, que le iba a generar renta y que con eso pagarían la hipoteca. Y que así no se pagaría impuestos de sucesiones. Nada más lejos de la realidad, porque en primer lugar la legislación de entonces decía que con este artificio no puede jamás evitarse el impuesto de sucesiones, porque para evitar el impuesto de sucesiones con una hipoteca mediante tendría que ser al revés. Es decir, una persona, como el común de los ciudadanos, solicita una hipoteca para tener una casa y si hay fallecimiento, un bien hipotecado se verá minorado a efectos de la sucesión, pero en este caso, con lo que se tiene previamente en propiedad, se coge el dinero de la hipoteca y se gasta libremente. En este caso el banco lo gasta en inversiones. Lo siento, pero no es deducible, lo primero. Y lo segundo, esto es un hecho por el que se ha pronunciado la Dirección General de Tributos en una consulta vinculante que hicimos nosotros en su día, que incluso puede haber delito fiscal. Pero es que además, volviendo en este caso a la póliza que les colocaron, les dicen a estos señores que es un seguro de vida adicional, cuando en un seguro de vida lo primero que tiene que hacer la compañía es hacer un estudio biométrico, un estudio médico, para ver los riesgos y luego determinar la indemnización que corresponde. En segundo lugar, cuando uno contrata un seguro, sea un seguro de hogar, un seguro de coche, se paga una cuota anual, mensual o lo que sea, y la aseguradora pues está asumiendo un riesgo en el sentido, el cliente paga X dinero fijo, pero a lo mejor luego tiene una avería, un siniestro, un percance, cuyo importe es mucho mayor, se ve cubierto. En este caso es que el capital del seguro era el capital de la hipoteca. Y no se corría riesgo ninguno, que eso por la Dirección General de Seguros, en la normativa aplicable, está terminantemente prohibido también. En fin, de manual, vamos.
Que le habían engañado por todos lados a este matrimonio Sí, en británico. efecto. Yo no podría decirlo de una forma más contundente. Pero es que lo del tema de las inversiones, y esto es un matiz que yo quiero hacer, no es sino una suerte de juego especulativo que llevaron a cabo los bancos. Y hablando, mire, de forma sincera, jugarse el dinero propio es terrible. Pero más terrible todavía es jugar con el dinero de los demás. Y además personas que no saben que se está jugando su dinero. Le hacen creer que están invirtiendo en un producto con una rentabilidad y luego te encuentras con que has perdido el dinero, has perdido tu casa. En fin, una situación que no veas. Sí. Increíble. Bueno, que lleváis 10 años y esta no es la única sentencia, que lleváis ya varias sentencias ganadas contra contra bancos internacionales. Sí, así es. Bueno, concretamente podemos llevar pues más de una treintena y las que queden por venir. Bueno, pues, en fin, voy a decir el despacho. El Labbeer Legal Service. Sí. Vamos a decirlo, ya que habéis venido. Bueno, como decimos, esto es un caso de los que estáis trabajando, de los que tenéis. ¿Y cómo os llevasteis a especializar en este tipo de casos? Porque el despacho lleva 10 años, no sé si es que anteriormente trabajabais en otros despachos y estabais viendo situaciones de este tipo, pero no había un servicio o un tratamiento más especializado para estos clientes. Bueno, en el caso del despacho, el despacho lleva 20 años, pero la situación es cuando hace 10, 12 años empiezan a llegar clientes pues con este tipo de problemas. Eso por un lado. Luego yo en mi trayectoria profesional, yo desde que ejerzo, mi especialidad son los pleitos financieros y el derecho bancario. Entonces, con toda la modestia, toda la inmodestia, ha resultado un esfuerzo, digamos, titánico porque ha requerido de mucho estudio para llegar al presente punto. Pero sobre todo el pistoletazo de salida de estas circunstancias es la sentencia del 9 de mayo de 2013, donde digamos que se establece el precedente de que el banco no es intocable y es ahí cuando ha empezado pues la situación judicial que tenemos desde entonces. Bueno, pues hablando de esto, teníamos con las cláusulas suelo, que quizás fue un poco el principio, luego ya llegaron otras cláusulas abusivas. Tenemos que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hacía pública esta semana 4 sentencias relativas a distintos casos, eran 2 de España, uno italiano y otro de Rumanía, Sí. Y es un poco venir a lo que venía a decir que la justicia española no se estaba ajustando bien y no podía ponerle un tiempo a la denuncia, o no podía. Claro, había personas que no podían reclamar el 100% de lo que habían pagado de más. Decían, no, esto solo a partir de 2013. A partir de ahí, todo lo que venga por detrás, lo siento mucho, pero no, está perdonado. O no puedes reclamarlo. Y creo que viene la Unión Europea a decir que no, puedes reclamarlo desde el principio. Mire, como jurista, esta limitación en los pleitos de suelo me parece una aberración, hablando pronto y mal. En el sentido de que si recurrimos a la justicia poética o al derecho más básico, lo que es nulo es nulo. Entonces, limitar los efectos de una nulidad supone dinamitar los derechos de cualquier persona justiciable. En el caso de las cláusulas suelo, sí, sale la sentencia de mayo de 2013, el sector de la abogacía se pone a trabajar y el correcto funcionamiento es, si esto es nulo, pues el banco en cuestión o la entidad que se condene tiene que devolver lo que haya cobrado de más desde que haya empezado a cobrar de más. No en este caso que llega el Tribunal Supremo de forma inopinada y dice que no, mire, a partir de ahora solo se devuelve lo que le hayan cobrado ustedes más desde mayo de 2013. Entonces estaríamos hablando de una nulidad parcial o de una anulabilidad. Conceptos no ajustables, y por esto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha puesto orden, nunca mejor dicho, y ha establecido lo que deben ser las premisas. Bueno, ¿qué es esto del principio de cosa juzgada? Principio de cosa juzgada es que no creo que por ahí han basado un poco o han intentado poner jurisprudencia desde España. Sí, jurisprudencia desde España. Eso sí que es un problema porque hay sentencias decididas en primera y segunda instancia donde se establece que solo es a partir de mayo de 2013, si se ha juzgado y no se ha seguido recurriendo, ya no se puede hacer nada. Pero hay otras, o sea, cientos de miles de casos de personas particulares
donde están un poco pendientes de resolver. Entonces, 213.000, tengo el dato. 213.000 causas que están ahora mismo pendientes de ser juzgadas. Si están pendientes de ser juzgadas, se aplicará la jurisprudencia favorable, y más si viene del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque el derecho de la Unión, porque somos Estado miembro, dice que los Estados tendrán que adaptar su normativa interna a las exigencias de las directivas comunitarias, como es el caso. Se va a limitar y yo lo aplaudo. O sea, es motivo de gran celebración. Bueno, como digo, esto para dejar claro que ahora los clientes que no pudieron llevar más esa reclamación, ahora sí lo pueden hacer. Sí, ahora, bueno, los que inicien a partir de ahora se les aplicará el criterio favorable. Los que estén en trámite de resolución se les aplicará el criterio favorable también, pero lo que sean sentencias definitivas, respetando el principio de cosa juzgada, pues no podrán hacerlo, que nos gustará más o menos. Pero claro, si no establecemos las premisas y los límites de la justicia, pasaríamos de ser un Estado de derecho a ser un Estado de desecho. Bueno, esto es lo que ha dicho la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ahora tenemos que esperar que el Tribunal Supremo de España se adapte o diga a ver si al principio lo que va se supone, ¿no?, que va a decir que se adapta a este fallo que da la Unión Europea. Sí, por supuesto. Téngase en cuenta que el Tribunal Supremo es la máxima instancia en España. En cualquier tribunal de justicia se resuelven los asuntos atendiendo a los criterios del Tribunal Supremo en las materias concretas. Si hay un poco de disparidad, ahí está la Unión Europea para poner orden. El tribunal tendrá que adaptarse y es lo que tendrá que regir en lo sucesivo. Porque si hacemos una eterna discusión de un mismo punto, nunca llegarán a resolverse las cosas. Bueno, que sepan que ya en nuestro país hay más de 300.000 sentencias, de las cuales el 97% condenan a los bancos. 97%, o sea, prácticamente el 100%. O sea que yo creo que está bastante claro que hay algo que ha fallado y que ahora es la justicia la que tiene que un poco que poner orden en esta situación. Y no intentar un poco contentar a uno y a otro. Ya sabemos que el poder económico es un poder de facto y que puede tener, pero no tener ese miedo o eso que parecía que si esto se iba a caer el sistema financiero, los bancos iban a ir a la quiebra. Bueno, los bancos ir a la quiebra, pero un elemento no funciona sin el otro. Es decir, los bancos sin usuarios no pueden funcionar. Lo que no puede ser es que el banco se asegure victorias continuamente, sean victorias pírricas, sean victorias absolutas. Es decir, pienso también que se puede engañar a pocos durante mucho tiempo. Se puede engañar a muchos durante poco tiempo, pero lo que no se puede es engañar a muchos durante mucho tiempo. ¿Qué pasa? Que la ciudadanía, digamos, que ha tenido un resurgir, un despertar, y ahora, pues bueno, se busca un equilibrio y una relación más justa. No que sea David contra Goliat, como hasta, desgraciadamente, 2013, pues sucedía. Bueno, pues Juan Martínez Soler, con los bancos bien, cuando vas al banco salta la alarma algo porque tienen de tener tu fotito allí puesta. Muchas veces lo he pensado, pero no, por el momento no, vamos. Y luego también aprovecho para, en lo que es el plano de la administración judicial, la justicia, que hay que también dar un poco de homenaje o reconocimiento a aquellos compañeros profesionales que defienden a las entidades bancarias. Que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, pero hacen su trabajo y lo hacen de una manera excelente. Que tienen que tener también su defensa en este procedimiento. Si no, estaríamos en una situación de indefensión, ¿no? Si no, ellos no pueden defenderse y para eso están también los profesionales abogados, como decíamos. Bueno, pues quédense con esos datos de que ahí va a haber cambios en la cláusula suelo, que tenemos que esperar a ver el criterio del Tribunal Supremo, que todo apunta a que se va a adaptar a estos fallos que está dando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y que lo que quiere decir es que se puede reclamar el 100% de lo que te han cobrado de más en esas cláusulas abusivas. Sí, por supuesto. Yo creo que es un poco el resumen que nos vamos a quedar, ¿no, Juan? Sí. Juan Martínez, es esto. Ya puedes reclamar el 100%. Si te dijeron en su día, aunque hayas tenido ya un procedimiento y una sentencia en la cual se te ha devuelto una parte proporcional, hablábamos desde mayo de 2013,
que puedes reclamar ahora esa parte que te queda. Depende, si quiero matizarlo, porque si se trata de sentencias definitivas, No puedes. la cosa juzgada. Ahora, si se está litigando, si hay pendiente sentencia todavía, sí, pero tiene que estar abierta la vía y el plazo para seguir litigando. Ya veremos. Si alguien también reclama esta situación y de nuevo se abre otra vía, ¿puede abrirse esa vía? Hombre, con cosas juzgadas abrirse una vía lo veo poco probable, porque ya digo que acotando dentro del espacio-tiempo, un desacuerdo sometido a la jurisdicción no puede durar eternamente. Es decir, si ya se ha decidido, no puede revisarse de forma continua. Llegaríamos a un continuo, a un bucle que no podríamos salir. Y no acabar nunca. Eso es. Bueno, pues para aquellos que ahora mismo estén en ese proceso, que sepan que se le va a aplicar, o presumiblemente se le va a aplicar esta nueva jurisprudencia. Y sobre todo, pues para aquellos que a lo mejor estén ahora mismo iniciándose, pues que sepan que también hay. En fin, y bueno, hablamos de las cláusulas suelo, luego hay más cláusulas. Sí, por supuesto, hablamos de las comisiones indebidas que cobran los bancos, hablamos, por ejemplo, de intereses de demora desorbitados, los famosos gastos de la hipoteca, esto es lo más conocido, y luego los asuntos de avales, por desgracia, desde que empezó la crisis, cuando estalló la burbuja, muchas promociones de gente que había comprado su vivienda y entregado pago a cuenta, se vieron sin casa y sin dinero. ¿Qué pasaba? Que las entidades avalaban por ley a los contratistas y constructores y también han tenido que responder. Por supuesto, se han defendido con uñas y dientes, pero también en el 97% de los casos, estadísticas contrastadas, han tenido que devolver el dinero. Bueno, pues Juan Martínez Soler, como digamos, del despacho de abogados Labbir Legal Service, hoy nos visita, vosotros que estáis aquí en Marbella. Sí. ¿Dónde estáis? Ricardo Soriano 19. ¿Dónde está? Para aquellos que también quieran hacer alguna consulta, algo, pues ahí os tienen para, si tienen pues temas con los bancos especialmente, pues ahí tenéis, como decíamos, una trayectoria de 10 años y litigando con grandes grupos financieros, así que ahí tienen buena experiencia. Pues lo dicho, muchas gracias. A vuestra plena disposición. Muchas gracias. Que nosotros, que ya es justo la 1 del mediodía, tiempo que aprovechamos ahora un pequeño alto para irnos a publicidad y volvemos para nuestra última hora de aquí como en casa en Radio Televisión Marbella.